Buenas noches, mi nombre es Eina Mora, estudiante de Ciencias Políticas de segundo semestre y a continuación voy a exponer mi video respecto al curso de Derecho Constitucional Colombiano en la fase 2 como tal de este curso para este semestre como tal. Bueno, tenemos un caso que es el desalojo forzado en Usme. Voy a dar lectura como tal del texto que venía relacionado en la guía con respecto a este tema. Bueno, en la ciudad de Bogotá, un grupo de familias que viven en un asentamiento informal en la localidad de Usme están siendo desalojadas por la fuerza, por orden de la alcaldía local. Las familias han vivido en el asentamiento durante más de 10 años, pero la administración local ha decidido demoler las viviendas para construir un proyecto de vivienda social. Las familias desalojadas no han recibido una indemnización adecuada ni una alternativa de vivienda digna y muchas de ellas se han visto obligadas a vivir en la calle o en refugios improvisados. Además, el desalojo se llevó a cabo sin una orden judicial previa y sin garantizar la defensa de las personas. Bueno, seguido a esto, en esta lectura podemos evidenciar los derechos amenazados o vulnerados. El primero de ellos como tal es el derecho a la vivienda digna, que consiste en lo siguiente: las familias están siendo desalojadas de sus hogares sin una alternativa adecuada. El segundo es el derecho a la seguridad jurídica. El desalojo se realizó sin una orden judicial previa, lo que vulnera el derecho a un debido proceso. El derecho a la defensa. No se garantizó la posibilidad de defensa legal para las familias afectadas y el derecho a un medio ambiente sano. La demolición de sus viviendas y el desarrollo de un nuevo proyecto puede afectar el entorno local. Seguido a esto, tenemos los titulares de derecho. En este caso son las personas naturales, ¿sí? Las familias que viven en el asentamiento informal son las titulares de estos derechos vulnerados. Cada individuo tiene derecho a una vivienda digna y a ser tratado con justicia. ¿Quién ocasiona esta afectación? La alcaldía local de Usme es la responsable del desalojo y la decisión de demoler las viviendas. Y a continuación tenemos los impactos que ocasiona como tal este desalojo. En cuanto al impacto político, tenemos que genera tensiones entre la administración local y la comunidad, afectando la confianza en las autoridades. Entonces ahí se genera la problemática entre ellos como tal, porque puesto que la comunidad afectada no va a querer desalojar y de cierta manera se pone tensa la situación en cuanto al orden público. También provoca protestas y movilizaciones sociales en defensa de los derechos de las familias afectadas. Es decir, que la comunidad como tal va a salir a protestar, a reclamar los derechos que le están vulnerando y pues eso puede generar un caos en la comunidad como tal. El impacto jurídico. Entonces, el impacto jurídico que vemos ahí son las posibles acciones legales por parte de las familias afectadas contra la alcaldía por violación de los derechos humanos. El segundo es el establecimiento de precedentes sobre el debido proceso de desalojo, ya que como lo leímos perfectamente en el texto, no llevaban ninguna orden como tal para hacer dicho desalojo. El impacto económico que podemos ver como tal es las familias perderán sus hogares y enfrentarán
dificultades económicas al no tener un lugar donde vivir, lo que puede aumentar la pobreza en la localidad. Y el segundo son los costos asociados con el desplazamiento y la búsqueda de nuevas viviendas. Entonces, esos serían los impactos económicos, ya que las personas que tenían su vivienda, su rancho, lo que hayan tenido como tal construido, ya van a tener de cierta forma que someterse a pagar un arriendo, a poder comprar, y si no tienen los recursos suficientes como tal, esto va a aumentar de cierta forma la pobreza entre estos habitantes, perdón. Seguido a esto tenemos el impacto social, que es la desintegración del tejido social al desplazar a las comunidades que han estado juntas durante varios años. Y el otro es el aumento del estrés y problemas psicológicos de las personas, entre las personas afectadas debido a la incertidumbre, de pronto a la pensadera de muchas personas de qué van a hacer, cómo van a vivir de ahora en adelante después de que de una u otra forma ya hayan tenido todo construido y pues van a tener que arrancar de cero, empezando nuevamente a construir ya el costo económico, porque como bien sabemos estamos en un país donde lastimosamente si algunas personas tienen para la comida, no tienen para pagar un arriendo, no tienen para pagar el estudio de sus hijos. Entonces eso genera el aumento del estrés, porque pues ya tenían de cierta forma sus cosas y verse ya sometidos a este nuevo impacto, pues va a ser un poco complejo para ellos. El impacto ambiental. Bueno, la construcción del nuevo proyecto, como lo podemos evidenciar en la lectura, puede afectar al ecosistema local, especialmente si no se llevan a cabo con criterios sostenibles, si no tienen los respectivos conductos regulares para poder realizar este, este nuevo proyecto, y el posible deterioro del entorno natural por la urbanización sin planificación como tal adecuada, porque a veces cuando se hacen las cosas hacia la ligera, pues de cierta forma no se hacen bien. Y el impacto cultural, entonces tenemos la pérdida de los espacios comunitarios que forman parte de la identidad cultural de las familias desplazadas, y también el desplazamiento de tradiciones y formas de vida que han estado arraigadas en ese asentamiento. En este análisis podemos detallar cómo el desalojo forzado afecta múltiples dimensiones de la vida de las personas involucradas, destacando la importancia de proteger los derechos humanos en cualquier contexto urbano. Muchas gracias.